Deseo compartirles, hermano, una experiencia que el Señor me permitió vivirla y en cierta ocasión fui invitado a un ayuno en una iglesia con un grupo de personas, de hermanos que, bueno, yo no conocía la iglesia, y creo que el punto un poco complicado aquí fue de que tampoco conocía yo la dirección de la iglesia. Y el lugar que me habían mencionado, donde estaba la iglesia, era un lugar donde yo nunca en mi vida había llegado. Y aparte de todo esto, hermano, también nunca, me he estado tratando de recordar, nunca en mi vida me habían invitado a un ayuno en una iglesia. O sea, me refiero llegar a una hora determinada al templo y empezar un ayuno. Que yo recuerdo nunca. Yo no sé si usted ha tenido en algún tiempo de su vida pasada alguna experiencia donde le hayan invitado a llegar a una iglesia y a un ayuno. Que yo recuerde, ¿verdad? Nunca. Creo que a lo mejor quizás era la primera vez que yo oía eso y que me habían invitado. A pesar de que quedaba demasiado lejos, ¿verdad? Demasiado lejos de mi casa, demasiado lejos, sentí el deseo de estar en una reunión que nunca había experimentado en mi vida. Creo que quizás tenía cerca quizás unos 15 años ya de conocer al Señor. Y asombrosamente, le digo, creo que era la primera vez que yo oía eso. A partir de ahí tuve algunas otras experiencias, pero creo que esta fue la primera. Fíjese, era una invitación a un ayuno en una iglesia. Entonces, la única referencia que yo tenía era que por ahí pasaba, yo no sé si a usted le han dado las direcciones de ese tipo, pero a mí me han dado direcciones tantas así que son un dolor de cabeza, pero me habían dicho que por ahí pasaba un bus de la ruta número tal, y que sobre la calle ahí uno miraba el letrero de la iglesia que decía iglesia, y entonces uno miraba el letrero y se bajaba. Muchas veces me dieron esas direcciones de ese tipo, y créanme que una vez di, ¿verdad? No con el letrero, pero vi que en el bus iban muchos hermanos con Biblia, muchas personas con Biblia, y yo, pensaba que eran hermanos, y vi que se bajaron varios en una parada, y entonces yo me bajé y lo seguí y di con la iglesia. Pero en esta ocasión, ¿verdad? Yo tenía que tomar varias rutas de buses para tomar ese número de bus, y ¿verdad? Lo tomé, pero iba, hermano, con aquella incertidumbre, ¿verdad? En el bus, yo iba con mi Biblia, y cuando me subí al bus iba viendo lugares que nunca había estado en ese lugar, nunca me había subido a esa ruta, y estaba pendiente de los dos lados ver un letrero de una iglesia, o ver por lo menos grupo de hermanos, personas que andan con la Biblia, y seguirlos y pensar que iba a ser la iglesia del ayuno.
Pero veía yo que las personas poco a poco, el bus iba quedando solo, las personas iban bajando y finalmente quedé yo solo en el bus. Fíjese, quedé yo solo en el bus y el bus llegó a la meta, ¿verdad? Al punto. Y cuando llegó a la meta, al punto donde estaban todos los buses ahí, ¿verdad?, que iniciaban su recorrido y regresaban al mismo lugar, el motorista me dijo: ya llegamos a la meta. Y yo dije: gracias. Pues ni modo, no podía ya el bus seguir. Me bajé y me sentí, hermano, no sé qué sentimiento tuve en ese momento, porque había viajado tanto con el deseo de estar en una reunión donde iba a haber un ayuno con una iglesia, y que, hermanos, se había frustrado porque había invertido tanto tiempo, había salido con tanta expectación, con tanto deseo, y llegar a la meta del bus que me habían dicho y no encontrar la iglesia. Entonces, pues me bajé, ¿verdad? Me bajé y cuando me bajé, hermanos, lo que había, ¿verdad? La meta llegaba a un lugar donde, hermanos, era un lugar a simple vista solitario. Solitario, era una carretera, había monte de un lado y monte del otro. Ahí no había negocios, no era una ciudad, no era el centro de un pueblo, no había, hermanos, letreros, no había nada. Era una carretera, ¿verdad?, común y corriente, monte de un lado, monte del otro, árboles al fondo, árboles del otro lado, hermano, y allá, ¿verdad?, así al rato pasaba un carro, pasaba otro, y era un lugar que de verdad yo digo: ¿cómo yo vine a parar a este lugar? Bueno, vine a parar porque realmente tenía el deseo de estar en un ayuno de una iglesia, y eso era todo. Me bajé, bueno, con la Biblia. Y, hermano, me bajé, crucé la calle y dije yo: bueno, aquí me queda esperar que vuelva a salir el bus y regresarme para mi casa, o puedo caminar yo para acá, o puedo caminar yo para allá. Pero ¿qué voy a conseguir si hay monte de acá, monte del otro lado, y lo mismo está a mis espaldas? Dije yo: bueno, voy a caminar unos 5 minutos quizás en esta dirección, y posiblemente alguien vea yo caminar o cruzarse la calle, y que salga alguien del monte y le diga: oiga, disculpe, ando buscando una iglesia. ¿Sabe usted una iglesia que esté por estos lugares? Y me bajé, ¿verdad?, del bus, crucé la calle y al azar tomé una dirección y comencé a caminar a la orilla de la carretera. No había empezado a caminar, creo, ni 5 minutos, cuando yo levanté mi mirada, ¿verdad? Era alrededor, sin mentirle, cerca de las 9:30 de la mañana. Y cuando yo levanté mi mirada, hermanos, oiga, esto nunca me había pasado, nunca me había pasado. Era la primera vez en mi vida. Vi al frente, hermanos, a una cierta distancia delante de mí, hermanos, una flecha. Vi una flecha más o menos de este tamaño que yo lo estoy indicando, así y así. Hermanos, era una flecha, literalmente. Era una flecha, hermanos, de esas flechas como las que se ponen en las calles, que indica que hay una curva, que hay un camino, ¿verdad?, en zigzag o algo por el estilo. Era una flecha, hermano, así, grande, que estaba en la dirección donde yo iba caminando. Hermano, yo iba caminando en la carretera en un sentido contrario a los vehículos que venían en dirección opuesta a mi vista. Entonces, esa flecha no podía estar a espaldas de los conductores, hermano, pero la flecha me indicaba a mí, fíjense, era una flecha que
hermanos, estaba en la dirección donde yo iba caminando, a la orilla de la carretera, pero esa flecha, hermanos, indicaba que a mano izquierda, a mi mano izquierda, fíjese, a mi mano izquierda, yo iba caminando en la carretera y los vehículos venían en el carril de vehículos venía a la par mía en dirección opuesta. Entonces yo venía caminando en esta dirección y vi la flecha hacia mí que a mano izquierda me indicaba ahí. Entonces cuando yo vi la flecha, cuando yo veía la flecha, hermanos, rápidamente venía a mi pensamiento, hermano, que era allí, que yo tenía que seguir la flecha. Mire, yo tenía que encontrarme con la flecha y seguir a la flecha. Entonces, hermano, en ese momento, y esto, ¿verdad? Se lo adelanto, hermanos, fue algo sobrenatural. Fue algo sobrenatural que nunca me había pasado. Eran las 9:30 de la mañana, estaba con un deseo de estar en un ayuno, en una iglesia. Era la primera vez en mi vida, después de 15 años más o menos de conocer al Señor. Y hermano, mientras iba caminando, hermanos, yo veía la flecha a cierta distancia. Hermanos, bueno, 9:30 de la mañana, era un calor fuerte. Hermanos, yo agachaba la mirada, seguía caminando porque ya ve que a la orilla de la carretera pues no hay aceras, esas son piedras, hay basura ahí alrededor. Yo venía caminando, entonces yo agachaba la cabeza, miraba dónde caminaba, levantaba mi cabeza y cuando levantaba mi cabeza, hermanos, oiga lo que le voy a decir, en el parpadear que uno tiene, en el parpadear, en los segundos que uno tiene del parpadeo, y yo miraba la flecha. Y cuando miraba la flecha, yo volvía a ver para el suelo, seguía caminando y hermano, no sé realmente, no sé cuánto tiempo caminé, no tengo en mi mente el fresco, la memoria, cuánto tiempo yo caminé, pero llegué al lugar donde yo veía que estaba la flecha, hermanos, allí. Y lo sorprendente, la sorpresa que yo me llevé fue de que cuando yo llegué al punto exacto donde, hermanos, yo veía la flecha que estaba ahí, donde yo venía caminando, lo sorprendente fue de que no había ninguna flecha allí. Y me detuve en ese punto, con mi Biblia en la mano, a las 9:30 de la mañana, y con un deseo en mi corazón. Y me quedé sorprendido. Nunca me había pasado eso, ni lo había oído, nunca. Me quedé sorprendido, que decía yo dentro de mí, ¿dónde está la flecha? Monte por un lado, monte por otro. ¿Dónde está la flecha? Y yo me quedaba parado, miraba, pero yo había visto una flecha aquí. Y estando parado allí, dice, donde yo me estaba preguntando, ¿dónde está la flecha? En ese momento, hermanos, a lo lejos, en un silencio, a lo lejos, empecé a escuchar, hermanos, personas que cantaban, a lo lejos. Y cuando oí a lo lejos personas que cantaban, hermano, empecé a tratar de ubicar el sonido con mis orejas y voy viendo, hermano, que detrás de del monte que estaba ahí había un caminito y el caminito estaba exactamente en dirección que la flecha me estaba apuntando, hermanos, y me fui por el caminito y detrás del caminito, hermano, voy viendo que detrás de ese monte había un montón de casitas que no se miraban, hermano, increíblemente no se miraban estando parados en la carretera. Y seguí caminando
Y mientras iba caminando me sucedieron otras experiencias que las voy a omitir en esta ocasión. Y hermanos, cada vez que iba caminando me iba acercando al sonido de las voces de personas que cantaban hasta que, hermanos, llegué y pude ver, hermanos, que había un gran árbol, pero gran árbol grandísimo, y debajo había, hermanos, hermanos, había una iglesia y ahí estaban los hermanos cantando. Entonces, en ese momento yo dije, creo que he llegado a una iglesia y si hay hermanos ahí cantando, a lo mejor tienen un culto. Bueno, voy a ir ahí. Hermanos, me acerqué, llegué y cuando llegué, hermanos, para las personas que estaban ahí, le pregunté, disculpe, ¿este es un culto que tienen? No, estamos en un ayuno en este momento. Entonces yo dije, esta es la iglesia que yo andaba buscando. Entré, hermanos, y participé del ayuno. El ayuno, ¿verdad? Estuve ahí con ellos. Habían quizás como unas 70 personas. Hermano, y el ayuno se rompió cerca de la 1 de la tarde, más o menos, entre 2:30 y 1 de la tarde se rompió el ayuno y sirvieron comida a todos los que estaban ahí en el ayuno. Dieron pollo, arroz, tortillas y creo que sirvieron fresco. Entonces ese pollo que sirvieron ahí, la forma en que prepararon el pollo, a ese pollo yo le he puesto un nombre y mi esposa lo sabe. Y cuando yo quiero ese pollo, yo le digo a ella, quiero pollo, pero pollo del rompeayuno. Entonces ella ya sabe cuál es el pollo rompeayuno, porque ese era el pollo que yo comí, hermano, en ese día para romper el ayuno en ese lugar. Ahora, hermanos, se lo digo, vea, no quiero que usted vea, hermanos, el hermano muy espiritual. No, nada de eso, hermano. Yo llegué a la conclusión, el Señor, hermanos, usó lo sobrenatural para dirigirme y llevarme a un lugar donde estaban, hermanos, en ayuno. Y el Señor, hermanos, tuvo a bien de que yo tuviera esa experiencia. Y la experiencia era, hermanos, de estar en ayuno en esa mañana, en ese lugar, con esas personas. Ahora, quiero que busquemos, hermanos, en la palabra de Dios, en el libro de Amós. Libro de Amós. Este libro de Amós es un libro que está en el Antiguo Testamento. Es uno de los profetas menores. Es un libro que lo puede encontrar un poquito adelante de Daniel. Después de Daniel usted va a encontrar a Joel. Vamos a leer a Joel. Después de Joel sigue Amós, su libro pequeñito, bien pequeño, Amós. Vamos a leer el capítulo 3 y verso número 3. Vamos a ver algunas citas bíblicas, hermanos, en este día. Amós capítulo 3, verso número 3. Amén. Dice la palabra de Dios: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Es una pregunta. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Ahora quiero que leamos, mantenga esa idea, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Mantenga esa idea ahí y vámonos a Eclesiastés. Eclesiastés es para atrás de Amós. Eclesiastés capítulo 4. Eclesiastés es un libro que lo podemos encontrar antes de Cantar de los Cantares. Eclesiastés capítulo 4. Eclesiastés lo encontramos después de Proverbios. Eclesiastés capítulo 4 y verso número
verso número 12. Cuando lo tengan, dice amén, hermano. Amén. Eclesiastés capítulo 4, verso número 12, dice: y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Ahora leamos el 11. El 11 es lo mismo, pero está bonito. También, si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Leamos el 10. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero, dígalo conmigo, ¡ay! Como que lo pullaron, ¡ay! ¡Ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante! Leamos el 9. Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Amén. Ahora, ¿qué hemos estado viendo? Hemos estado viendo, hermanos, que el estar en grupo, tiene un beneficio. No dijeron amén, hermano, como que ustedes no están, como que usted quiere seguir ermitaño solo. Ah, no, yo solo busco mejor a Dios. Bueno, lo voy a decir una vez más. Hermano, hay un beneficio el estar en grupo. Es un beneficio. Y es aprendido estar en grupo. Hay personas que son antisociales. ¿Por qué? Porque viven en un mundo de perfección, donde ellos son los únicos perfectos y no aceptan a nadie en su mundo porque le sacan una tira de errores. Pero si nosotros nos vemos a nosotros mismos, nos damos cuenta que también nosotros tenemos errores. Y si alguien también nos tolera nuestros errores, entonces nosotros tenemos que entender que debemos nosotros también de aceptar y de tolerar los errores de los demás. Eso es, hermano, uno de los principios que forman parte del matrimonio. Cuando no hay tolerancia, no puede existir matrimonio. Por eso es que dice la Biblia, no pueden caminar 2 personas juntas si primero no se ponen de acuerdo. 2 personas pueden estar juntas y ponen sus condiciones. Ahora, si ninguno de los 2 aceptan las condiciones, entonces no pueden caminar juntos. Usted mira a una pareja y dice, yo no sé cómo es que todavía siguen juntos. ¿Sabe cómo es que todavía siguen juntos? Es que todavía hay acuerdos entre ellos que los tienen vigentes. El día que esos acuerdos ya no existan, a partir de allí ya no más van a estar juntos esas personas. Entonces la Biblia enseña, cuando hay acuerdos se puede caminar junto. Amén. Pero cuando hay desacuerdos no se pueden caminar juntos. Ahora, la Biblia dice, ¿verdad?, que estar juntos es conveniente. Si 2 trabajan y viven juntos y se ponen de acuerdo en unir su salario, no se asuste porque no voy a hablar de esto, ven la cuenta gordita. No dice amén, hermano, ¿qué les pasa a ustedes, hermano? Dígame amén, por favor. Los veo tristes o no sé. Hermano, es cierto, se mira la cuenta gordita. Ahora, pero si usted tiene su salario debajo de una piedra y el otro debajo del colchón, se ve poquito, ¿verdad? Y uno dice, saca del tuyo y saco del mío, y están así todo el tiempo. Pero
Pero si nos vamos, hermano, ya casi viene el invierno. Y en el invierno uno quiere estar calientito. Y imagínese un matrimonio. Tú andas a dormir con el Chucho y yo duermo allá arriba. Vamos. El Chucho no calienta ni el gato. Pero la parejita se calienta. Apagan la calefacción, ahorran el bill y se calienta. ¿Qué más dice? ¿Qué más vimos nosotros? Hermano, una persona sola, pongamos el ejemplo en la casa de Dios. Dice la Biblia que el hombre no sabe. Bueno, dice, así como el pez no sabe que ese día y a esa hora alguien va a llegar a tirar la atarraya y lo va a atrapar, así es el hombre, no sabe el día y la hora cuando de repente le va a caer una serie de problemas. Y así como le es al pez, le es al hombre en el tiempo malo. Entonces, cuando nos cae esa situación, dice la Biblia, pobrecito porque enfrentarse a esas situaciones y estar solo, sin la ayuda de nadie, es bien duro. Pero teniendo, hermanos, a alguien o un grupo de personas a la par, se lleva la situación un poco más despejada, porque más de alguno le va a decir, sabes, te doy 100 pesos, sabes, yo te voy a compartir mi experiencia, sabes, yo te sugiero, te voy a dar un buen consejo, sabes, hermano, ¿verdad? Hay ayuda de alguna manera, verbal, tal vez por un texto, ¿verdad? Tal vez una palabra de ánimo, tal vez, hermano, ¿verdad? Algún consuelo. Es decir, todo eso, hermanos, vale la pena y tiene valor en el momento difícil. Aunque usted diga, yo soy una persona fuerte y a mí nadie que me ayude, yo solito me vine a este país, solito voy a vivir. No sea así. La Biblia enseña de que somos humanos y necesitamos en algún momento, hermanos, tener algo de otra persona. Y la Biblia dice, si uno resbala, vamos, ¿quién te va a ayudar? ¿Quién te va a levantar? ¿Quién te va a proveer alguna palabra si tú por casualidad estás viviendo solo y no quieres a nadie a tu lado? Hermano, son cosas que la palabra de Dios nos enseña, que el estar en grupo, hermano, el estar en grupo, uno recibe beneficios. Amén. Ahora, hermanos, muchos a veces le tenemos miedo no a los beneficios, le tenemos miedo a los contras, a lo opuesto a los beneficios. Pero, hermanos, ahí nosotros tenemos que ser sabios, manejar la situación, etcétera, etcétera, y Dios nos ayuda en eso. Pero, hermanos, el beneficio que nosotros recibimos cuando hacemos las cosas juntos, hermano, es importante y tiene un valor, ¿verdad? No solamente para nosotros que recibimos algún beneficio de ese tipo, sino, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que sí es importante y tiene mucho valor para nosotros como para el Señor. Ahora bien, hermanos, la Biblia, por ejemplo, pone el ejemplo del cordón, ¿verdad? Del cordón. Romper, hermanos, una cinta, un lazo, hermanos, romperlo, hermanos, o
tratar de meterle la tijera, como decimos nosotros, tratarlo de cortar, hermanos, sí se puede. Ahora, hermanos, si ese cordón, ¿verdad?, se hace 3 veces, se pasa 3 veces, 4 veces, 5 veces, ya cuesta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando estamos en grupo, y estamos unidos en un grupo, ¿verdad? Unidos en un grupo, hermanos, hay más fuerza para hacer cualquier cosa. Como también hay más resistencia para soportar cualquier cosa. Esto es en grupo, estamos hablando en grupo. Amén. Ahora, vamos a irnos a una cita y vamos a irnos a Lucas, vamos a ir al Evangelio según San Lucas, en el Nuevo Testamento. Y vamos a leer, hermanos, capítulo 22. Lucas, vámonos a Lucas, capítulo 22. 22 y capítulo 22 y verso número, vamos a leer verso número 39. Vamos a leer verso número 39 en adelante. Cuando lo tenga puede decir amén. Lucas 22, 39. Lucas 22, verso 39. Vamos a esperar a una persona más. Aquí está, amén. Muy bien. Lucas 22, verso 39. Dice la Escritura: y saliendo se fue como solía. Eso quiere decir que fue a hacer algo que siempre lo hacía, ¿verdad? Verso 39, capítulo 22 de Lucas. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, ¿verdad? Es Jesús hablándole a sus 12 discípulos. Les dijo: orad para que no entréis en tentación. Ok, hagamos una pausa. ¿Qué es tentación? Así en pocas palabras. Lo que es llamativo, los deseos de la carne. Un engaño, ¿verdad? Interesante lo que han dicho. Un engaño ocultado. Deseo carnal. Ahora, la tentación, hermanos, ¿de dónde proviene? ¿Quién la fomenta? Ok, Satanás. Ahora, la Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que Dios no te presenta algo que está tapado o que hay algo oculto con la mala intención. Entonces Dios no tienta. Entonces el diablo es el que tienta. Ahora, Dios prueba. ¿Se acuerda que mi esposa leyó un salmo? Dios prueba, pero el diablo tienta. O sea, ¿qué es en la prueba? Bueno, en la prueba hay muchas cosas que Dios nos enseña, aprendemos, pero en la tentación no hay mucho que aprender. ¿Por qué? Porque es una trampa. Me gusta esta frase, ocupemos esta frase. ¿Qué es tentación? Es una trampa. ¿Y qué es una trampa? Que tú vas caminando y no ves, y ves que todo está bien, pero hay una trampa, no sabes dónde está, de repente te traga la tierra y te fuiste. Había un hoyo y habían puesto unas ramas encima y te fuiste. Había una trampa. Esa es la tentación. Hay una trampa. Ahora, dice el Señor, oren, les dijo a sus discípulos, oren. ¿Por qué? Porque hay una trampa del enemigo en este momento. Ahora, los discípulos, ¿qué tenían que hacer, hermano? Si nosotros estamos, ¿verdad?, nos traslada a ese momento y nos dice el Señor, oren porque hay una trampa. Entonces, inmediatamente usted dice, ¿verdad? Imagínense, el Señor dice, oren porque hay viene el tentador, ¿verdad? Viene el tentador. ¿Y a qué viene el tentador? Viene a tentarte,
Vine a ponerte la tentación. Entonces, hermano, viene el Señor y le dice, oren para que no entren en una temporada, en un periodo, en un lapso de tiempo donde van a ser tentados por el tentador. Entonces, eso era para pensar y decir, bueno, hay una trampa. ¿Cuándo va a comenzar la trampa? ¿A qué horas? No la sabemos. ¿A cuánto tiempo va a durar la trampa? ¿En qué momento va a terminar? No lo sabemos. Pero el Señor nos está diciendo, ahora pónganse en oración. Ahora pónganse en oración. Ahora, hermanos, eso quiere decir que la oración no es perder el tiempo. La oración es vamos a encontrarle una característica que puede definir la oración. La oración es una actitud del creyente para prevenir momentos de tentación. Y si la tentación llega, la oración nos puede mantener en victoria sobre la tentación. ¿Por qué estás cediendo y cayendo en la tentación? Es porque hay un nivel muy bajo de oración en tu vida espiritual. Bien fácil. Sigamos leyendo. Verso 41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. ¿Dónde estaba el Señor? Estaba en el templo, hermanos, con piso alfombrado como para ponerse de rodillas. No, estaba en un monte, y en un monte que hay. No se iba a poner como la gallina, va a escarbar y dejar ahí bien limpiecito para poner sus rodillitas. Hermano, cuando hay angustia, uno lo que menos hace es pedir comodidades. Porque, hermano, cuando hay una emergencia en su casa y usted tiene que salir a la 1 de la mañana, ¿cómo usted sale? No sale bañado, perfumado, con saco y corbata, ve a las hermanas bien maquilladas con sus collares y sus taconcitos. Usted sale con la ropa con que duerme. Sale con las chancletas y con los dedos ahí pelados. Sale con el pelo, hermano, vea, para arriba. Sale quizás con sus ojos ahí un poco pegados. Estaba dormido, le sorprendió la noticia, sale corriendo. Es una emergencia. Lo que menos usted va a estar pensando, ay, tráeme agua, tráeme una galleta, tráeme un pan con jamón. No, hermano, sale corriendo y lo único que dice, agarra el teléfono, la llave del carro y se va. Y el resto no hay tiempo, es una emergencia, hay que salir. Ahora, el Señor se fue a orar y se puso de rodillas en el monte. Ahora, digo esto, hermano, para que cuando nosotros lo practiquemos, ya vimos la vez pasada que la oración, el ayuno, la vigilia son prácticas para entrar en combate. Son prácticas para entrar en guerra. Si usted quiere pelear sus batallas, esas tres cosas tienen que estar presentes en su vida, palpables. La iglesia, ¿qué hace? Hermano, usted puede culpar a la iglesia vigilia y no hacen vigilia. Ayuno, peor. Orar, yo nunca los he visto orar. Hermano, ¿y usted qué? ¿Usted lo puede practicar en su casa? Usted puede quedarse en una vigilita ahí hasta las 11 de la noche, 1, 2 de la mañana. Usted puede hacer su ayunito, hermano. ¿Cuántas partes de la Biblia hemos visto personas a las cuales el Señor se les revelaba y la Biblia no omite cuando dice que eran personas que practicaban el ayuno? No ayuno, hermanos, en ciertos eventos, el ayuno lo practicaban en sus vidas. Entonces, aquí vemos, hermano, que la comodidad se hace a un ladito. ¿Por qué? Hay un tiempo de emergencia.
El Señor acababa de celebrar la Pascua con sus discípulos, estuvo la noche con ellos y se fue a la medianoche, hermanos, a orar. Hermanos, les dijo a sus discípulos: ustedes oren, porque viene el tentador y los va a tentar. ¿Cuál fue la tentación que trajo el tentador? Bueno, no lo vamos a hablar de eso. Pero el Señor los dejó ahí a ellos solitos. Y él se fue como a dar una piedra así y tírela. Y hasta donde cayó la piedra, a esa fue la distancia. Que el Señor, hermanos, se mantuvo lejos de ellos y se puso a orar él solo. Se puso de rodillas. Y dice la Biblia, leamos verso 42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Verso número 43. Verso número 43. Esto es lo que yo quiero ver este día. Estaba el Señor, hermanos, en un momento de angustia. Estaba el Señor en un momento de angustia y no era fácil. Iba a ser crucificado y Él lo sabía muy bien. Iba a ser golpeado, azotado, Él lo sabía muy bien. Iba a ser angustioso todo y Él lo sabía muy bien. Iba a entrar en un tiempo de agonía. ¿Por cuántas horas? Era la medianoche. Era la medianoche donde lo estaban buscando para atraparlo. Y el Señor murió al siguiente día. ¿A qué horas? Cerca de las 3 de la tarde. Es decir, 12 horas, 13, 14, 15 horas de sufrimiento, de abuso, hermanos, de humillación. Increíble, increíble. Entonces, esa agonía, hermanos, estaba sobre el maestro en ese momento. ¿Y qué era lo que él podía hacer? Llamar al 911. Llamar a los primos que han sido veteranos de guerra y ellos tienen escopetas y que vengan. ¿Cómo resolvió el Señor ese problema? Él sabía que era una lucha espiritual. Y uno de los discípulos sacó su espada y empezó a mutilar partes de los que estaban en contra del Señor, que habían llegado. Y el Señor lo detuvo y le dijo: no lo hagas. ¿Y acaso no sabes que yo puedo pedir una legión de ángeles en este momento? Pero no lo hago. ¿Por qué razón? Porque esto tiene que ocurrir. Tengo que morir, derramar mi vida, derramar mi sangre para el perdón de ustedes. Por eso es que yo he venido, para deshacer las obras del diablo. Y la oreja que le había cortado a aquel fulano, la agarró el Señor y lo sanó. Imagínense, hasta recibieron sanidad divina esa gente. Mire cómo es la misericordia del Señor. Ahora, ese tiempo de angustia, el Señor dijo: es tiempo para orar. Oren ustedes y yo también voy a ir a orar. ¿Quién fue el que fue a orar? Fue el Hijo de Dios. Él sintió, hermanos, la angustia y la necesidad y sabía que era el momento para entrar en oración. Ahora, es increíble cómo nosotros tenemos otro punto de vista diferente. Y nosotros somos tan chéveres, tan galanes, tan cool, no sé qué palabra decir, que nosotros llegamos a la conclusión que nosotros no necesitamos orar. Y si lo hacemos, ponemos 40,000 condiciones. Y pedimos aire acondicionado, alfombra, un lugar confortable para poner las manos, la cabeza, por si me duermo, y tiene que servir una buena comida. Es increíble. Es increíble. Y si estamos en los Estados Unidos, que Dios me libre, porque es lo peor que podemos encontrar en todo el mundo. Un país donde la tecnología y la comodidad ha quitado lo espiritual y ha buscado lo suplente, lo ha suplantado.
hermanos, con la moneda del dólar para poder, hermanos, apartarnos del fundamento que el Señor ha puesto. Jesús tuvo que hacerlo. ¿Quién le ha dicho a usted? ¿Quién nos ha enseñado a nosotros que no debemos de hacerlo? ¿Por qué nosotros, hermanos, nos ponemos inconformes cuando se habla de este tema? O cuando nos ponen, hermanos, y nos dicen, hermano, a usted le tocan 3 días de ayuno. Dios me libre, si no ayuno ni por mí, ¿cómo que voy a ayunar por otro? Hermano, son cosas que se han ido implantando en nuestra vida espiritual y si está por ahí, ¿verdad? Y si está por ahí, ha llegado el momento de hacerlo a un lado y sacarlo. Y reprender al enemigo y decirle, diablo mentiroso, me engañaste por muchos años, pero hoy te desenmascararon y yo ya no voy a ser así. Amén. Gracias. Bueno, parece que solo yo era así. Usted ya, porque nadie dijo amén. Pero dígame, hermano, a eso. No caiga en ese error. No vaya a caer en ese error. Si no ha caído, amén, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero no vaya a caer en ese error. Jesús se fue a orar porque entró en una batalla, entró en una lucha. Y él no estaba orando para que todos esos soldados fueran dispersados y nadie lo tocara. ¿Por qué estaba orando? Estaba orando para pasar la tormenta en victoria. Todos pasamos en tormenta, pero no todos salimos victoriosos. Muchos quedan en la tormenta. Entonces, el Señor está, ¿qué cosa? Orando para pasar la tormenta. Hay tormentas que las vamos a tener que pasar. Ay, hermano, mire, yo ya no creo en Dios porque mira la tormenta que... No, eso no es la actitud correcta. La actitud correcta es, ¿te vino la tormenta? Bueno, a meterte más con el Señor. ¿Para qué? Para salir de la tormenta en victoria. Porque la tormenta se puede terminar y tú, en vez de salir más fortalecido, terminaste más desanimado. Y cuando salimos desanimados de las tormentas, tenemos la característica de poner o de culpar a otro menos nosotros. Y le decimos, y el pastor nunca me llamó, y el hermano que usa corbata nunca me visitó. Y arrastramos a todas las iglesias. Óigame, pero aquí, ¿verdad? La Biblia dice, ¿a cuánta gente en esta iglesia yo les puse estos versos en la cara? Y les dije, 2 son mejor que 1. Si los 2 caminan juntos es porque hay un acuerdo entre ellos. Pero dígame, ¿cómo yo voy a caminar con usted si entre usted y mi persona no hay ningún acuerdo? Usted ha decidido hacer su vida. Usted ha oído mis mensajes, ha oído mis enseñanzas y sabe cómo esto se administra, cómo se maneja, pero usted ha decidido estar afuera del plato. Entonces usted está afuera del plato. ¿Cómo yo me voy a enterar que el lobo se lo quiere comer? 2 cosas. O algún hermano me cuenta, o el Señor me lo revela, o usted viene personalmente y me dice, necesito ayuda, el lobo me quiere comer. Pero después que el lobo lo ha perseguido y lo ha arañado, y el lobo le pegó las garrapatas que andaba cargando, y viene todo pulgoso, arañado, herido, a echarme la culpa, óigame, discúlpeme, yo ni sabía que el lobo lo andaba buscando a usted. Y ni cuenta me di que el lobo le arrancó una pata. Ni cuenta me di. Y cuando les he hablado así, me han dicho, en verdad, ni usted ni la iglesia tienen la culpa. Fui yo quien me aparté. Oh, bueno, entonces recapacitemos y veamos dónde está el error. Ahora, por eso es importante mantenernos juntos en un acuerdo. ¿Para qué? Para entre nosotros formar cordones de 2, 3 dobleces, 4 dobleces,
para poder resistir en grupo y para poder ver quién se rebaló y decir, se rebaló el fulano, vamos para allá, sí, vamos para allá. Pero eso es cuando hay acuerdos. Cuando no hay acuerdos, bye, te vi, te conozco, no sé, no nos damos cuenta de nada. Ahora, podemos darnos cuenta por las redes sociales porque usted publicó, ay, me siento triste, me arrancaron 2 muelas. Ay, mira, fue al dentista, le quitaron 2 muelas. Pero óigame, pero la red social no es la responsable de informarle al pastor ni a la gente quien está pasando por una situación difícil. Es usted quien viene a venir verbalmente o usted está involucrado y está en un grupo y el grupo entonces está unido con usted. Ahora, si el grupo es uno de esos grupos que hermano andan buscando ver quién está arriba y quién está abajo, pues entonces sálgase de ahí y quédese en un grupo donde realmente usted forme parte del grupo y usted sea un miembro del grupo, no de bulto ni de palabras, sino que hayan sentimientos involucrados y haya interés, hermano, en la vida espiritual sobre todas las cosas. Entonces, el Señor se fue a orar, dejó los discípulos orando y le voy a decir algo, hermanos, ¿qué esperaba el Señor de esa oración? Había llegado un momento crítico ya. Y eso era para decir los discípulos, oiga, bueno, el Señor es el que va a morir y Él va a estar en una situación difícil. Ok, bien, pues entonces no, estamos ahorita orando. Okay. Bueno, podemos orar por Él, ¿sí o no? Porque Él se fue a orar, entonces nosotros podemos orar por el Señor ya les había enseñado a ellos cómo orar. Y en la oración dice, no nos metas en tentación, líbranos del mal. Hermano, era para que los discípulos dijeran, bueno, oremos entre, aquí habemos 12. Sí, oremos. Pedro, vos, que sos el bocón y el hablantín, empezá la oración. Hermano, ¿verdad? Habían 12 para orar, hermano. ¿Sí o no? Hello, habían 12 para orar. Eso era para levantar una oración preciosa. Y el Señor estaba por ahí orando. Y eso era para orar entre ellos y orar por el Señor también. ¿Sí o no? Hermano, ¿y qué dice la Biblia? Verso 44. Y estando en agonía, se desanimaba difícilmente y no encontraba palabras para orar. Amén. Y se le atreva. Hermanos, ¿qué quiere decir eso? Que entre más intensa está la batalla, tiene que producir en usted más deseos de intimidar con el Señor. Pero ¿por qué nos pasa a nosotros lo extraño, hermano? ¿Qué será que nos pasa a nosotros lo extraño? Que entre más problemas tenemos, menos aparecemos en la iglesia. Menos deseos de servir, menos deseos de cantar, menos de participar, menos de todo, hermano. Como aquella que le hace, más de ti y menos de mí. Al revés, la cantamos más, menos de ti, más de mí. Hermano, ¿qué pasa? ¿Qué hay raro aquí, hermano? Es una batalla increíble. Es una batalla increíble, hermanos. El Señor, entre más sentía la agonía, hermanos, del sufrimiento, más le daba la oración. Había más ánimo, salían las palabras, era un momento de angustia, orando. ¿Ha visto usted personas orando, hermano, en angustia? No voy a citar los versos de la Biblia. ¿Ha visto usted personas orando en una angustia? Hermano, gritan, dan alaridos. Yo lo he visto, hasta se jalan el pelo. Y saltan, se tiran al suelo y lloran, hermanos. Es una agonía que siente. Y uno se queda inmóvil viendo
la angustia que tiene la persona y lo que está haciendo. Y uno no le dice, ay, mira qué loca se hizo. No, uno dice, Dios mío, el dolor que siente. Y el Señor en la angustia oraba más intensamente. Hermanos, verso 44 dice que el sudor que le salía, dice, eran como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. Hermano, estaba sudando él, hermanos. Y a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, ¿qué es lo que usted siente? Frío. Va cuando íbamos al campamento. No había como que eran esquimales, frío. Y todos a ponernos en el fuego. ¿Por qué? Porque sentíamos frío a esa hora. Ahora, tanta era la angustia que el Señor no sentía frío, sentía calor, estaba sudando. Y la ciencia médica ha dicho y ha explicado que esas gotas de sangre como sudor se pueden dar cuando los vasos, gracias. Los vasos sanguíneos, tanta es la presión, hermano, el palpitar, la presión que está tirando en las venas, que los vasos, hermanos, se tornan sensibles y explotan y sale sudor de la frente. Para que vea el nivel de angustia. Eso era, hermano, si yo me pongo ahí, hermano, yo creo que me da un infarto. No llego ni a que me revienten los vasos. Ahí mismo me da un infarto. Se me para el corazón. Hermano, la angustia que el Señor tenía. Y mire, y orando. Él no quería soltar la oración. Cuando usted está en una angustia, usted sabe que mantener la conversación y la pronunciación de las palabras en la oración es vital. Y eso es lo que el diablo quiere, que cierre la boca. Y el Señor dijo, no la cierro. Y sigo orando. Y dice la Biblia que verso 45, cuando se levantó de la oración el Señor Jesús y vino a sus discípulos, los halló bien fortalecidos, firmes, en la disposición que habían tenido en seguirlo a Él hasta ese monte, en ese momento de angustia. ¿Qué dice la Biblia, hermano? Dice que ya habían inflado los colchones. Como nosotros hacemos en el campamento, habían inflado los colchones. Ya se habían lavado los dientes. Ya habían revisado las redes sociales. Le habían dicho, estoy en campamento con el Señor, llego mañana, temprano. Ya habían puesto su almohadita, su colchita, y el Señor cuando regresa los encuentra durmiendo. No estaban dormitados, no estaban acomodados, estaban ya durmiendo. Y dice la Biblia, verso 45, que cuando los halló durmiendo, el Señor sintió tristeza en su corazón. Eso es lo que el Señor siente, hermanos. Cuando nosotros nos mira en el tiempo de la angustia, de la prueba, de la tentación, acomodados, ignorando que es tiempo de oración, es tiempo de ayuno. El Señor los había metido en una vigilia forzosa, era tiempo de vigilia, hermanos, y no pudieron hacerlo. La Biblia dice que el Señor les dijo, velad. Esta porción se repite en otros evangelios, en Mateo, en Marcos. Y el Señor les dijo a ellos, y en las otras versiones, en los otros libros aparece que el Señor les dijo, velad y orad. La carne, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hermano, el Señor había tenido un día activo con sus discípulos, hermano, y ellos, los discípulos, estaban cansados. El Señor también.
Y el Señor se estaba esforzando, pero los discípulos, hermanos, no habían llegado a ese nivel todavía de entender las cosas para poder esforzarse y pelear la batalla, porque era un momento decisivo. Hermano, el Señor se sintió tan triste en ese momento, su corazón se partió, porque le dijo, estos así no pueden ser diáconos. Amén. Hermano, la tristeza que el Señor sintió estaba enfocado a la pérdida que ellos iban a tener cuando el enemigo los confrontara. Eso fue que al Señor le dolió. Al Señor le duele cuando nosotros perdemos batallas que estaban supuestas ser ganadas y que se perdieron por negligencia nuestra. ¿Cuál fue la batalla? Bueno, todos salieron huyendo esa noche. No solo huyeron, lo negaron. Y el diablo les ganó la partida. Ahora, el verso 46, el Señor les volvió a decir, les dijo, ¿por qué dormís? Levántense. Los levantó y les volvió a decir, oren para que no entren en tentación. Las otras porciones dice que lo hizo 3 veces. Hermano, ¿alguna vez le han dicho a usted, hermano, no se duerma, póngase a orar? Como muchas veces la gente responde, ay, que no ve que con la espada desenvainada. Ay, que yo no soy el Papa para estar orando. Ay, ¿por qué pueden orar aquí? La gente se molesta. El Señor les dijo 3 veces, los despertó. Imagine usted roncando en la noche. Se despertaste y te dije que oraras. Ay, mañana comenzamos la oración. Dijo, yo tengo que levantarme temprano. El Señor los despertó 3 veces, las 3 veces. Y cuando llegó la tercera vez, le dijo, ya esto ya se acabó y ustedes no perdieron. Hoy sí. Y el Señor les puso una colcha a los 12. Duerman, pues ya se acabó. Ahí nos vemos cuando el Espíritu Santo los bautice para que arreglamos este asunto. Ahora, quiero llegar a este punto. Hemos estado viendo que 2 son mejor que 1. Ponernos de acuerdo, hermano, en una situación es beneficiosa. ¿Sabe? El Señor, cuando estaba orando en la angustia de Él esperaba, hermanos, el apoyo de 12 personas en la oración. Cuando el Señor se los llevó a los 12 a orar al monte, Él esperaba el apoyo de 12 personas para la oración. Cuando el Señor se los llevó a ellos, hermano, al monte a orar, Él esperaba el apoyo de la oración de 12 personas. ¿Por qué razón? Porque Él sabía que 2 son mejor que 1. Y 13 son mejor que 1. Y se iba a levantar un cordón de 13 vueltas con una resistencia. La resistencia del Señor se iba a multiplicar 13 veces. 13 veces se iba a multiplicar para resistir esa noche, esa madrugada y salir en victoria. 13 veces. Amén. Los 13 se iban a calentar en la oración, encendidos, prendidos en la oración. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Qué es lo que pasa en la iglesia? Hermanos, vamos a tener un ayuno. Le hacen la cara así como que le ha dado derrame. Ahí van a quedar torcidos, resistiendo a la voluntad del Señor. Hermano,
Esa es una plaga en todas las iglesias, en todos los tiempos. Nadie quiere orar, nadie quiere ayunar, nadie quiere estar en vigilia. ¿Sabe qué me decían a mí con la vigilia aquí? Mira, hermano, si vengo a la vigilia, no vengo el domingo. Pero si usted me quiere en la vigilia, yo no vengo el domingo, pero si usted me quiere el domingo, le soy útil para el domingo, entonces desde ya le digo, no voy a venir a la vigilia. Y sabe, y digo, entonces vine yo, ¿verdad? Buen pastor, tranquilo. Está bien, pues le decía, está bien. Y la plaga se fue multiplicando a tal grado que quedamos como 4, nomás que íbamos a venir a la vigilia. Entonces, ¿qué dije yo? Bueno, pues entonces quitamos las vigilias, las quitamos. Después dije, hermano, ¿por qué no se van bien? Bueno, entonces vine yo y dije, tienen razón. Pues vamos a poner vigilia y el que venga, el que no venga, que no venga. Y deje de estarme pidiendo permiso. Venga, y si viene, venga a aprovechar, y si no viene, ahí vea usted cómo sale. ¿Cómo que va a poner condiciones a mí? Y que yo le voy a tener que aceptar a sus condiciones. Eso no es así. Si la vigilia no es, hermano, porque somos evangélicos, vigilia porque usted está pasando una batalla, estamos pasando una lucha como iglesia, hermano, ¿y qué venimos a la vigilia? A batallar, a resistir, hermano, el cansancio físico, a orar, a tener un tiempo extra de nuestros cultos, hermano, rutinarios de la semana, para meternos más con el Señor y tener toda la noche, toda la madrugada, con libertad de tiempo para buscar el rostro de Él. Al siguiente día, hermano, que estamos cansados, usted tiene que reprender el cansancio y decir, bueno, yo tengo que trabajar, tengo que hacer aquí, tengo que cocinar, tengo que ir a traer a fulano, venir, regresar, manejar, y que el Señor me la fortaleza, y si no me la fortalece y me voy por ahí, pues me voy con Él ya vigilado y orado, y bien ayunado. Así es la cosa, hermano. Pero, ¿verdad? Si no estamos en batalla, pues entonces, quédese en su hamaca. Pero no me contaminen los que están con deseos de venir. Porque hay unos que están con deseos de venir y están ahí. Un hilito le falta para desanimarse. Pero viene el otro bien desanimado y le dice, yo creo que la vigilia tuvo que haber sido el otro fin de semana. Y ya me lo arruinó. Y al otro día no se concentró y se le pegó la plaga y ahí está que luchando y dice, sí, tenías razón, era la otra semana todo dormitado ahí. Hermano, el Señor esperaba el apoyo de 12 personas. Ahora, se tuvieron que separar. Porque si el Señor se pone con los 12 a orar, hermano, ¿cómo hubiera terminado? Mira, Pedro, hacete para allá porque yo aquí también, está bien suavecita la piedra. Era para que también buscara su puestecito. Era porque el Señor dijo, con esto con esto me va a ir mal con esto de aquí. Eso es lo que yo le digo a usted. Búsquese gente que de verdad lo va a inspirar y lo va a motivar a buscar más del Señor. Cuando yo iba a la iglesia, hermanos, y entraba, siempre buscaba las primeras filas. Y empezaba de la primera fila y les veía las caras, porque mira que hasta en las caras se nota quién busca y quién no busca al Señor. ¿Qué pasó? No me dijeron, solo mi esposa. Hermano, y yo decía que andaba buscando, que me había caído una moneda. ¿Qué moneda? Viéndole las caras estaba, hermano. Y miraba a alguien fogoso, ahí me sentaba ahí. Me quedaba a la par, porque ¿sabe qué era lo que yo pensaba en ese momento? Yo pensaba y decía, si yo me estoy durmiendo, me va a inyectar el fuego de Dios. Y en verdad que sí. Y después cuando volví a otra iglesia, yo decía, con este me llenó en el tiempo la alabanza. Ahí está, y me iba a sentar a la par de él. Y cuando alguien ocupaba el puesto de la par de la persona, yo decía, ya se me lo quitaron, decía yo. Y me sentaba atrás, me sentaba adelante, pues decía, por ahí me va a irradiar y me va a llenar a mí también. Hermano, busque personas que de verdad lo inspiren, no que lo desanimen. Como dice mi esposa, un remendado para otro roto que va. No, hermano. Y el Señor dijo, a lo mejor me separo. Y se fue a un ladito. Y yo creo que ni verlos quería, ni me los muestre, le decía al Padre en visión, porque estos estaban roncando. Hermano, y se separó de ellos. Y cuando se separó de ellos, bueno, los 12 se durmieron. Pero el Señor estaba luchando una batalla él solito.
Y como estaba él solito, mire qué bonito, como estaba él solito, metido en oración, al aplicarle la palabra de Dios, que dos son mejor que uno, quiere decir que como era él solo, le iba a ir mal en la oración y se iba a desanimar y se iba a dormir. ¿Estaba supuesto a hacer eso, sí o no? Sí, claro que sí. Entonces, como el Padre vio eso, ¿qué hizo? Verso número 43. Le envió un ángel. Aleluya, hermano. Le envió un ángel a los 12 para cuidarlos, que el oso no se los fuera a comer. Envió un ángel para fortalecer a Jesús en el tiempo de la oración. ¿Qué quiere decir eso? Que hermano, que cuando usted está pasando una tormenta, una angustia, y usted está solo, oiga, le va a ser bien difícil pasarlo solo. Y lo que tiene que hacer es buscar ayuda. Y cuando estamos solos, Dios nos garantiza la ayuda de ángeles para fortalecernos en el tiempo de la batalla espiritual. Eso quiere decir, hermanos, que bueno, si usted baja ángeles con solo pedirlo, pues que Dios los bendiga. Yo le diría, enséñeme a mí para mandarme unos cuantos. Pero si le bajan de vez en cuando, pues yo mejor lo que le sugiero es que vaya buscándose, ¿verdad?, un grupito para estar unidos en oración, ayuno y en vigilia. ¿Qué es lo que hace la iglesia? La iglesia se une para ver quién come. Para ver, hermano, ¿y hoy qué comemos? Bueno, el menú aburre. Hermano, ¿qué les parece? Papas fritas. Hermano, no nos unamos para la comida, lo hacemos bien. Sí, aquí se come bien. Entonces se comen mal, pues. Bueno, aquí cuando comemos bien. Comemos y tenemos de sobra. Nos unimos y hacemos las cosas y salen bien. Bueno, eso quiere decir que también nos podemos unir para la oración, para la vigilia y el ayuno, hermano, y tenemos que estar unidos en eso. Ay, qué pobres, amén, hermano, tiene que ser amén. Amén, hermanos. Sí, hermano. Amén. Va a haber comida deliciosa espiritual. Tenemos que unirnos, no hacerlo por separado. Es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Ahora, hermanos, leamos dos versos para terminar. Joel, ¿se acuerdan que estábamos en Amós, atrás de Amós, entre Amós y Daniel? Ahí está Joel. Vámonos a Joel capítulo 1, verso número 4. Joel. Bueno, adelante de Daniel está otro libro, Oseas, y luego sigue Joel, luego sigue Amós. Joel capítulo 1 y verso número 4. Esta cita y otra cita más y terminamos. Joel capítulo 1 y verso número 4. A ver, permítame un segundito. No, perdón. Verso 14 es. Verso 14. Capítulo 1, verso 14, el libro Joel. Dice: proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra. ¿En dónde? En la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Que es bíblico que nos reunamos todos los de la iglesia y que nos juntemos en la iglesia para estar en ayuno y en oración. Es bíblico. No es tradición, es bíblico. Y es respaldado por el Señor. Amén. Última cita. Vámonos a Mateo capítulo 12 y verso 45. Esto está en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 12 y verso número 45.
Este es uno de los versos, hermanos, que nos da un poquito de vergüenza. Y que no lo estamos aprendiendo del reino de Dios, sino del reino de las tinieblas. Imagínense, el reino de las tinieblas nos va a enseñar ahora. Vergüenza, qué vergüenza. Dice, entonces leamos el 43, hermano. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre y anda por lugares secos, buscando reposo, fíjese, ya salió, lo expulsaron, salió de un cuerpo, dice la Biblia que anda buscando entonces otro lugar. Cuando ve que no lo haya, verso 44, entonces dice, volveré a donde salí. Dice, cuando llega ve que está desocupado, barrida y adornada. Claro, cuando alguien expulsa a un demonio, pues la persona vuelve a su vida normal delante del Señor. Y las cosas están bonitas, adornadas, preciosos, todo, adentro. Entonces, dice verso 45, entonces se va por otro lugar. ¿Cómo que hacen eso? Va increíble. Y toma consigo otros 7 espíritus, peores que él, Dios mío. Y forzan para poder entrar otra vez de donde habían salido, el cuerpo donde habían salido. Y entonces dice la Biblia aquí que el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ahora, ¿qué principio ocuparon los demonios? Los demonios ocuparon un principio, que es, en palabras muy nuestras, que la unión hace la fuerza. Y que 2 son mejor que 1. Muchas gracias. Entonces, si a los demonios les es efectivo estar en unidad, me pregunto, ¿por qué la iglesia no ha aprendido a hacer eso? ¿Qué tan demonio es el hermano? Oye, pero estos sí son demonios de verdad y se unen entre ellos. ¿Para qué? Para poder trabajar en armonía y en un común acuerdo y salir vencedores. ¿Y qué dice aquí la Biblia? Lo que se proponen lo consiguen. Ahora, ¿cómo que entraron aquí en esta persona? Bueno, se descuidó. ¿Usted se descuida? Le pasa eso. Pues por eso es que nosotros nos congregamos. Por eso es que estamos en batalla todo el tiempo y no las queremos perder y estamos forzando en vigilia, ayuno, oración, la palabra, congregarnos, bla, 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 etcétera. Hermanos, y al diablo le es efectivo este principio. Entonces, aprendamos que si estamos, nos acordamos, pongamos en un común acuerdo. Hermano, fíjese que hagamos tal cosa. Sí, muy bien. Todos estamos de acuerdo. ¿Quién rompe ese acuerdo? Si cada uno está poniendo de su parte. Obvio, uno pone más, menos, pero todos estamos juntos. Y al estar todos juntos, hermanos, podemos manejar la situación en armonía, porque estamos en armonía. Esto es, hermano, un tremendo principio de la unidad. Es efectivo y sí se puede hacer. Hermano, ¿cómo maneja la iglesia las peticiones de sus miembros? Con esto termino. ¿Cómo maneja la iglesia las peticiones y las necesidades de sus miembros? ¿Quiere que le dé mi punto de vista? Mi punto de vista es el siguiente. Yo creo que la iglesia ha aprendido a desarrollar una oración al estilo psicológico. Hasta ahí. Eso es lo que la iglesia ha aprendido. Ha aprendido
a desarrollar una oración psicológica. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, una de las terapias que le dan a uno cuando está en una necesidad es que lo comparta a otras personas como para poder desahogarse y poder recibir el apoyo del grupo. Cuando las personas vienen ahí que no pueden dejar la bebida, no pueden dejar, los ponen con las mismas personas para que se desahoguen, compartan sus necesidades y entre ellos mismos se dan aliento, se motivan entre ellos mismos. Y ninguno le dice, ay papito, tú estás más hundido que yo, dentro de 3 días te entierran. No, se motivan entre ellos. Y aunque la familia ya los dejó y ellos ya están viviendo solos, ellos encuentran el confort. ¿En dónde? En el grupo y ya no en la familia. ¿Por qué? Porque el grupo oye sus necesidades y los alienta a continuar buscando la esperanza en que un día terminará la bebida. Entonces, es una terapia psicológica que se da en los grupos. Y así en cualquier necesidad del ser humano ocurre lo mismo. ¿Y qué ha pasado en la iglesia? Hermano, fíjese, tengo un problema al trabajo, ahí le ruego su oración. ¿Y qué decimos nosotros? Ay, sí, ahí vamos a orar. Sí, está bien. ¿Sabe qué? Lo voy a poner en el boletín de la iglesia, para que toda la iglesia se dé cuenta. Y cuando la iglesia mira, tiene problemas en el trabajo. No, si esa persona se mira bien, qué raro, ¿qué le estará pasando? A ver, ya voy a ir a averiguar. Mira, una mujer, ese es el problema que tiene la iglesia. Lo tomamos como chambre, como murmuración. A eso nos hemos quedado. Pero yo a esta altura, 30 y pico años de estar en el Evangelio, nunca he oído a alguien que le diga a la otra persona, no se preocupe, hermanita, yo mañana me voy a poner, le voy a dar 2 días de ayuno, me voy a poner 2 días en ayuno y voy a estar clamando por usted. Nunca lo he oído, nunca. ¿Sabe qué es lo que digo? Sí, mire, yo le ayudo, mire, yo no puede hacer esto, yo le ayudo, sí. Yo le ayudo. ¿Quiere que le ayude a mover la mesa? Sí, yo le ayudo, no se preocupe. Mire, yo estoy dispuesto para toda obra, sí, yo le ayudo. Ya no lo quiere aquí, yo le ayudo, espéreme, sí. Mire, yo le pongo aquí el pedestal del micrófono aquí. Yo le ayudo, hermano, para que usted, usted dígame, ya no quiere la mesa aquí, no se preocupe. Yo le ayudo en el nombre del Señor, todo lo que usted diga yo lo hago. Óigame, pero aquí lo que necesitamos es gente dispuesta a que doble rodillas, a que ore, a que vigile. Eso es lo que necesitamos. Gente que se meta en oración, en ayuno, clamando, gimiendo por la necesidad, por la lucha de las personas, del grupo. Pero ya no lo hacemos. Yo no le he visto que alguien de una banca a la otra le diga, hermano, no se preocupe, le oí decir que usted está, no se preocupe, ya va a ver, yo me levanto a orar por usted toda una semana, no se preocupe, ya a ver, Dios le va a responder. Y no he visto que la persona venga y le diga, hermanita, ya pasó una semana, estuve orando por usted, ¿qué pasó de su vida? No me ha dicho nada. No lo he visto. ¿Por qué? Porque la iglesia se perdió ya eso, ya se perdió. Difícilmente oramos, hermano, ¿por qué estás orando? Estoy orando para que el Señor me llene de su poder. Diciendo, ¿cómo usted va a orar por otro cuando ni usted mismo ora por usted? ¿Cómo usted va a orar por otro para que el Señor le dé más de su palabra, le dé más inspiración a la palabra de Dios, le dé más alabanza? Cuando no lo hace por usted, ¿cómo lo va a hacer por otro? Hermano, se ha perdido en la iglesia. Y esto es algo gravísimo. Porque ¿sabe qué quiere decir? Que cualquier, hermanos, cualquier cosa que el diablo, hermanos, venga
sobre nosotros, sobre nuestra vida, cualquier lucha, hermanos, que el enemigo quiera hacer sobre nosotros, ¿sabe cómo nos va a agarrar? Nos va a agarrar así, como cualquier trapo. Nos va a tirar donde Él quiere y nos va a recoger, nos va a volver a tirar como Él quiere y nos va a volver a agarrar, hermano, y nos va a tirar patadas como Él quiere y nos va a pegar y se va a reír cuantas veces quiere, y el pobre hermano, ahí, hermano, rebotado, apenas logra llegar a la iglesia. Así estamos en la iglesia, en la vida real. Pero el ciclo, hermanos, lo tenemos nosotros para romperlo. Y que su vida, hermano, reciba una transformación completa. ¿Sabe cómo va a ser? Cuando usted tome su decisión de entrar en el ayuno, la oración y la vigilia. Ahí vamos a ver el cambio. El cambio no lo vamos a ver con los uniformes que le vamos a dar, no lo vamos a ver con el privilegio que le vamos a dar, no lo vamos a ver con el carro lujoso que usted va a traer, no lo vamos a ver, hermano, con la posición alta que le ascendieron en su trabajo, no lo vamos a ver, hermano, con la casa maravillosa y grandiosa que usted tiene, no lo vamos a ver, hermano, con la herencia, las propiedades que usted ha ganado en su vida, no lo vamos a ver ahí, lo vamos a ver, ¿sabe cómo? Con la decisión de tener esta carne sujeta y de meterse, hermanos, a buscar al Señor de esa manera. Es lo que yo he sentido en mi corazón, hermano, y se lo comparto para que tomemos estos consejos y caminemos en esa dirección. Pongámonos de pie, hermano. Amén. Señor y Padre, gracias te damos, Dios eterno, por tu misericordia, por tu fidelidad. Dios, te rogamos que sea tu buen espíritu, Señor amado, transformando nuestras vidas. Estamos necesitados, estamos surgidos, Señor amado, de tu Espíritu Santo. Señor, como tú dijiste en tu palabra, esta carne es débil y nos cuesta, Señor. Pero nuestro espíritu está al deseo, pero del deseo al hecho, Señor, nos cuesta, porque ahí es donde encontramos el conflicto, la lucha con la carne. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te rogamos que así como tú transformaste a aquellos 12 discípulos que estaban durmiendo, Señor, y los transformaste en un discipulado nuevo, diferente, dispuestos para la oración, dispuestos para el ayuno, dispuestos, Señor amado, para la vigilia, dispuestos para la obra. Señor, así también nosotros queremos estar, Señor amado, en ese progreso a cada momento, mientras tú vienes, Señor amado, a llevarnos contigo. Señor, quita toda comodidad de nosotros, quita todo conformismo, Señor, para poder romper, Señor, con los deseos de la carne, para poder romper, Señor amado, contra toda acechanza del enemigo. Dios eterno, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en tus manos nos encomendamos, nos ponemos, Señor, porque sí queremos, Señor amado, sí queremos estar junto a ti, sí queremos hacer las cosas correctamente, sí queremos, Señor amado, vivir, Señor amado, en santidad, sí queremos, Señor, ser tus discípulos, sí queremos, Señor amado, morar contigo por la eternidad. Pero ayúdanos, Señor amado, que mientras estemos aquí en la tierra podamos ser vencedores, Señor amado, ante cualquier prueba, ante cualquier tentación, y que haya en nosotros, Señor amado, una doctrina sincera, que haya en nosotros, Señor amado, una doctrina clara, Señor, que haya en nuestras enseñanzas, Señor amado, algo genuino que ha provenido de ti, de tu palabra preciosa, Señor amado, y no de cualquier trampa del hombre, no de cualquier estratagema, Señor, de las organizaciones, no detrás de cualquier, Señor amado, cosa ficticia, perecedera aquí en la tierra, sino, Señor amado, a través de tu palabra, a través de tu espíritu, queremos recibir esa palabra viva, limpia, clara, Señor amado, esa palabra sincera que proviene de ti, Señor amado. Queremos, Señor, ser transformados. Transfórmanos, Señor amado, indúcenos, Señor amado, que ya sea que estemos en tiempo de prueba o no,
nosotros, Señor, siempre estemos dispuestos para ver la necesidad de las personas, para poder, Señor amado, estar pendientes, para poder forzarnos y ayudar a nosotros, que así como nosotros mismos hemos salido de las situaciones a través de la búsqueda que hemos tenido contigo, también nosotros lo hagamos, Señor amado, a través de las necesidades del otro, y podamos ayudarle, podamos fortalecerlo y podamos vivir, Señor amado, en grupo, en armonía, en común acuerdo, juntos, Señor amado, dispuestos para poder, Señor, pelear cualquier batalla que el enemigo nos quiera hacer. Señor, danos, Señor amado, la victoria en todo momento, que ya no vivamos solos, que ya no vivamos desperdigados, que no vivamos apartados, que ya no estemos pensando, Señor amado, en los errores tan graves que tiene mi prójimo, mi hermano, mi hermana, sino que más bien, Señor amado, con humildad nos asociemos, Señor amado, y nos soportemos los unos a los otros, como tu palabra dice, porque tú también nos has soportado a nosotros y nos has amado, y todavía has mantenido tu espíritu con nosotros y nos amas, Señor amado, y estás al lado nuestro a cada momento, porque también nosotros tengamos misericordia de los otros, Señor, porque tu palabra dice que así como nosotros perdonamos a los otros, también en esa misma medida tú nos perdonas a nosotros también. Señor, queremos ser perdonados contigo. Ayúdanos, Señor amado, a ver las diferencias de los demás, Señor, como una bendición y no como una piedra de tropiezo, para no estar en armonía, en un grupo, en una iglesia, congregándonos, Señor amado. Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, glorifícate, Señor amado. Y que tu palabra, Señor, cobre vida y nos despierte, Señor amado, de cualquier dormitar que el enemigo haya querido, Señor, poner sobre nosotros, sobre nuestra vida. Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, nos ponemos en tus manos, y seas tú, Señor amado, dirigiéndonos a cada momento. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, a ti te damos la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor.